vamos a hacer un análisis de los acontecimientos recientes en Michoacán en relación a las autodefensas. Lo primero que tenemos que decir es que el surgimiento de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán en febrero del año pasado, 2013, complicó el paisaje habitual de los conflictos armados en la región. La violencia siempre había sido resultado de la competencia entre organizaciones criminales rivales. En cambio, las milicias de autodefensa se expandieron hasta ser un cuerpo coordinado, operando en casi 25 localidades. Su principal objetivo, que terminó siendo su principal debilidad, era luchar contra los caballeros templarios, haciéndose cargo de la seguridad pública en cada pueblo recuperado, a veces mediante el desarme de la policía local. Esta expansión de las milicias, el aumento de la violencia vinculada a ellas y la actuación de los caballeros templarios provocaron el desplazamiento de tropas federales a un estado económicamente muy importante en la Unión, donde se aloja la estratégica ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, cercana al núcleo económico y político del país. Sin embargo, el intento de contener a los grupos de autodefensa en Michoacán se superpone al esfuerzo por contener la violencia de los carteles en otras partes del país. El gobierno necesita limitar a las autodefensas y también recuperar el control del país. La dinámica del conflicto michoacano ha llevado a las autodefensas más allá de lo que sus dirigentes manifestaban en el período superestructural previo. El programa político ha evolucionado desde la lucha contra el crimen organizado, el objetivo inicial declarado, hasta suplantar de hecho la autoridad del gobierno en materia de seguridad pública. El auge de estos grupos refleja las consecuencias sociales de la violencia prolongada y refleja también la incapacidad del gobierno para hacer cumplir el Estado de Derecho en las regiones rurales, históricamente difíciles de controlar. El gobierno central ha estado siempre preocupado por la amenaza de insurrecciones en las regiones del interior, donde diversos grupos militantes han desafiado al gobierno en reiteradas oportunidades. Por eso la doctrina militar mexicana se enfoca siempre en el interior del país. Incluso antes de la Revolución Mexicana, el gobierno animó a las comunidades rurales a mantener el Estado de Derecho mediante la formación de las guardias rurales, las que operaron como auxiliares de las Fuerzas Armadas. En la década de 2000, los municipios de los actuales grupos de autodefensa eran sede de las guardias rurales que luchaban contra las incursiones de los Zetas. Sin embargo, a diferencia de aquellas guardias rurales, las milicias actuales llegaron a manifestar en algún momento que no estaban dispuestas a someterse a la autoridad del gobierno. Y si bien se acaba de firmar un acuerdo entre el gobierno y las autodefensas, la situación no es tan tranquila como aparenta ser. Incluso tras la firma del acuerdo con el gobierno, no todos se comportan sumisamente. A nosotros no nos interesa convertirnos en parte de la policía municipal, estatal ni federal. Lo que queremos es acabar con los criminales y regresar a nuestros trabajos en el campo, respondió Estanislao Beltrán Torres, coordinador del Consejo de Autodefensas de Michoacán, ante el ofrecimiento hecho por Enrique Peña Nieto en Davos, Suiza. No estamos pidiendo trabajo, estamos limpiando la casa y haciendo lo que le tocaba al gobierno desde hace por lo menos 200 años, señaló. En un momento del conflicto, parecía que las tropas federales debían librar al mismo tiempo un conflicto territorial con los grupos de autodefensa y también resolver la guerra intercartelaria entre los caballeros templarios y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Un escenario de estas dimensiones podría frenar la actividad económica en Michoacán, obstaculizando el flujo mercantil global desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Cuando en los últimos días de enero de 2014 los líderes de las autodefensas michoacanas firmaron un acuerdo con el gobierno mexicano, muchos respiraron tranquilos, mientras otros sostenían apesadumbrados que al final no pasó nada. Ambos, optimistas y pesimistas, deberían tener en cuenta que el punto máximo de desarrollo de este conflicto será el punto mínimo de inicio del próximo conflicto. Hay 4 factores que entiendo explican el auge imprevisto de las autodefensas en Michoacán. En primer lugar, el fuerte crecimiento reciente de la pobreza extrema en la entidad. Según la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, la pobreza extrema disminuyó 11 puntos porcentuales en todo el país, pero en Michoacán, a contramano del resto del país, subió un 9%. La situación es aún más grave en los municipios de Tierra Caliente, sumidos desde comienzos de 2013 en un conflicto armado. Rosario Robles, titular de la SEDESOL,
advirtió que la pobreza extrema pudo haber aumentado en 29 municipios de Michoacán, la mitad de ellos ubicados en Tierra Caliente. Las zonas urbanas de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Uruapan cuentan con la mayor cantidad de personas en situación de pobreza. En Aquila, Tumbiscatío, Churumuco, Parácuaro y Chinicuila, luego tomadas por los grupos de autodefensa, se reportaron entre 2011 y 2012 las mayores proporciones de personas en pobreza extrema. El segundo factor es el conflicto armado entre el cartel de Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, una guerra que excede las fronteras de Michoacán y llega con fuerza al vecino estado de Guerrero. En Guerrero, el grupo Los Granados, de Salvador el Chava Granados, se alió con el cartel de Jalisco Nueva Generación para expulsar de la Costa Grande guerrerense a los Caballeros Templarios. Para eso, los Granados pactaron una tregua en la larga confrontación que llevan adelante desde el año 2008 con Rogaciano Alba Álvarez, ex alcalde priista de Petatlán. La tregua entre los Granados y el cartel de Jalisco Nueva Generación, que se pactó el 30 de septiembre del año 2013, pasó a llamarse en la nueva organización Fuerza Guerrerense. El gobierno de la entidad reforzó la frontera con Michoacán para evitar que el conflicto se traslade a sus sitios turísticos, a Acapulco. Pero la parte serrana quedó librada a su suerte y allí se reportó falta de alimentos y medicinas, ya que los grupos criminales cercaron la zona de combate. Esta recomposición de los grupos narcos en Guerrero, a la que no está ajena el perredista Grupo Guerrero, busca asegurar el estratégico corredor de drogas de la Costa Grande. Ambas organizaciones, el cartel de Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, se disputan las zonas de producción y tráfico de estupefacientes y el monopolio de la elaboración de drogas sintéticas a partir de precursores químicos que llegan al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, limítrofe con Guerrero. El tercer factor es la fluctuación insensata entre desinterés y complicidad de los líderes políticos mexicanos con el crimen organizado. Mediante un escándalo que estalló en las redes sociales, se supo que Melissa Plancarte, la hija cantante del capo de los Caballeros Templarios, Enrique Plancarte, grabó uno de sus videos musicales en el Palacio de Justicia de Morelia, el mismo recinto donde asumió el actual gobernador de Michoacán, el priista Fausto Vallejo. José Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas, declaró que el movimiento surgió debido al hartazgo de padecer las injusticias del crimen organizado, así como también por la complicidad o complacencia de las autoridades ante tales hechos. Luego de la incursión de las fuerzas federales en Michoacán, Luis Torres, presidente municipal de Buenavista Tomatlán, dijo que esperaba que con dicho operativo militar todo volviera a la normalidad. Sin embargo, acusados por las autodefensas de nexos con el narco, él y otros dos presidentes municipales siguen expulsados. Uno de ellos es Guillermo Valencia, presidente de Tapalcatepec, expulsado por las autodefensas en mayo de 2013. Otro es Jesús Cruz Valencia, presidente municipal de Aguililla, que atiende los asuntos del municipio desde Morelia. Y el tercero es Luis Torres, que tampoco despacha en el municipio. Las autodefensas estuvieron poniendo en debate aspectos sustantivos de la gobernabilidad priista. El monopolio de los medios de violencia, la legitimidad e intangibilidad de los cargos públicos electos, la capacidad de las autoridades de adoptar decisiones autoritativas obligatorias para todos, la reapropiación del concepto de guerra justa, son algunos de los temas esenciales a la gobernabilidad de todo sistema capitalista que fueron puestos en debate en los hechos por las autodefensas. En cuarto lugar, el factor más importante, el vuelco masivo e imprevisto de gran parte de la población michoacana a la simpatía y el apoyo abierto a las autodefensas. Entre los pobladores rebelados ocupan un lugar importante los pequeños empresarios como Hipólito Mora, dedicado a la producción de limón, uno de los más importantes negocios en la región de Tierra Caliente. En febrero de 2013 fundó en la comunidad de La Ruana el Movimiento de las Autodefensas, evento que estuvo preparando, dice él, durante 4 años, debido a los abusos que enfrentaban los residentes por parte de los caballeros templarios. El analista Edgardo Buscaglia afirma que en Michoacán hay una mezcla de las distintas variantes de paramilitarismo, ya que hay grupos legalmente constituidos para la defensa de su población,
otros que reciben apoyo logístico de empresarios o bien de grupos criminales, y alguno más que cuenta con el apoyo del Estado. Dice que los civiles armados que aparecieron en febrero de 2013 no son auténticas autodefensas, sino paramilitares. Algunos son financiados por el Estado, otros por empresarios hartos de las extorsiones y secuestros, y otros por grupos criminales que buscan mantener el control en ciertos territorios. Es diferente a los grupos de civiles armados en el municipio de Cherán, donde sí existe una auténtica y real autodefensa de control social, ya que el pueblo elige legítimamente a quienes lo van a defender, no con tácticas ofensivas como lo están haciendo los denominados autodefensas en varios municipios. Dice Buscaglia que un grupo de autodefensa es socialmente legítimo cuando el pueblo le pide que se organice o el pueblo mismo participa en la defensa. No toma un carácter ofensivo, es decir, no comienzan a rastrillar, a limpiar regiones de grupos adversarios, como sí hacen muchos de los grupos que se ven en Michoacán recientemente. Por su parte, John Ackerman afirma que algunos descalifican a los nuevos alzados como una supuesta creación de Enrique Peña Nieto y de su asesor Oscar Naranjo en su afán por reproducir el modelo colombiano en nuestro país. El apoyo que el pueblo humilde ha dado a los nuevos grupos armados demuestra que no son simples guardias blancas al servicio del poder y el dinero. Los vaivenes entre negociación, represión, auspicio y amonestación del gobierno hacia las autodefensas demuestran que el levantamiento ha puesto en jaque al régimen. La novedad de Michoacán no es el lamentable nivel de violencia ni la inaceptable cantidad de muertos en la entidad. Lo que marca la diferencia hoy es el surgimiento de una sinergia positiva entre la sociedad civil y las autodefensas que abona el terreno para el fortalecimiento del poder popular. En este sentido, para Ackerman no habría una brecha tan amplia entre las nuevas autodefensas y otros grupos comunitarios, como los comuneros purépechas de Cherán y los nahuas de la sierra de Mantantlán. Si bien muchos líderes de las autodefensas efectivamente han expresado una incuestionable confianza hacia los gobernantes estatales y federales corruptos e inútiles, los dos tipos de movimientos comparten la misma base social de mexicanos dignos dispuestos a defender su patrimonio y su patria. Por ejemplo, la reciente devolución a sus verdaderos dueños de tierras que habían sido expropiadas por los narcotraficantes constituye una señal muy positiva de las autodefensas al expandir su intervención más allá de temas exclusivamente de seguridad pública. Para Ackerman era real la posibilidad de un levantamiento social general en Michoacán, contagiando a otras regiones del país. Por eso, el ejército mató a 3 personas, incluyendo una niña de 11 años en su acción inicial. Los ciudadanos caídos no eran autodefensas y no portaban armas, eran civiles pacíficos solidarizándose con el grupo de ciudadanos en las autodefensas. Dice Ackerman que las autodefensas y sus líderes serán tolerados siempre y cuando no movilicen o empoderen a la ciudadanía general. Es la típica lógica del poder autoritario que busca cooptar a los líderes y separarlos de sus bases. Mientras los civiles armados de Cherán no plantean amenazas a la gobernabilidad nacional, las autodefensas michoacanas alertaron al mismo Departamento de Estado. El entusiasmo social no hizo mucho hincapié en las limitaciones del programa de las autodefensas, que solo querían luchar contra los caballeros templarios, ni en los mezquinos intereses de sectores burgueses marginados, ni en los arreglos de sus líderes con el gobierno nacional. Por momentos pareció que el proyecto superestructural del colombiano general de policía, Oscar Naranjo, sería un fiasco, porque las autodefensas michoacanas, llenas de limitaciones, se volvieron masivas. El gobierno permitió la conformación y la operación de algunos de los grupos de autodefensa en Michoacán y presumiblemente también en Guerrero, pero el fenómeno se extendió hasta abarcar toda la región de Tierra Caliente, agrupado en el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. La simpatía social hacia esta iniciativa creció rápidamente y rebasó cualquier pretensión de control o manipulación gubernamental, a tal punto que el Ejecutivo debió intervenir nuevamente en la entidad. El apoyo de amplios segmentos de la sociedad hacia el movimiento era innegable, no obstante la suspicacia que generó en algunos analistas y observadores políticos. La gente seguirá defendiéndose como pueda, y lo que resuelvan las comunidades locales hacer para defenderse de la violencia promovida, tolerada y generada desde el Estado es una decisión de las comunidades, cuyos grados de autonomía son variables, como lo es todo en la vida social.
Las autodefensas no son solo personas que enfrentan al crimen organizado, a la Policía Federal o al Ejército. Potencialmente representan una nueva forma de autoorganización social. Es aquí cuando Estados Unidos y el gobierno mexicano decidieron intervenir. Lo que había sido una inteligente jugada política en un laboratorio de políticas públicas amenazaba con desatar una guerra. Y el ejército, enviado a pacificar, entregó con claridad el mensaje. Protestar sí, organizarse no. Espero que les haya sido de utilidad este análisis y le envío mis saludos desde aquí donde estoy residiendo ahora en Quito, Ecuador. Muchas gracias por su atención. Organizado, el objetivo inicial declarado, hasta suplantar de hecho la autoridad del gobierno en materia de seguridad pública. El auge de estos grupos refleja las consecuencias sociales de la violencia prolongada y refleja también la incapacidad del gobierno para hacer cumplir el Estado de Derecho en las regiones rurales, históricamente difíciles de controlar. El gobierno central ha estado siempre preocupado por Vamos a hacer un análisis de los acontecimientos recientes en Michoacán en relación a las autodefensas. Lo primero que tenemos que decir es que el surgimiento de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán en febrero del año pasado, 2013, complicó en Michoacán, se superpone al esfuerzo por contener la violencia de los carteles en otras partes del país. El gobierno necesita limitar a las autodefensas y también recuperar el control del país. La dinámica del conflicto michoacano ha llevado a las autodefensas más allá de lo que sus dirigentes manifestaban en el periodo superestructural previo. El programa político ha evolucionado desde la lucha contra el crimen, a veces mediante el desarme de la policía local. Esta expansión de las milicias, el aumento de la violencia vinculada a ellas y la actuación de los caballeros templarios provocaron el desplazamiento de tropas federales a un estado económicamente muy importante en la Unión, donde se aloja la estratégica ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, cercana al núcleo económico y político del país. Sin embargo, el intento de contener a los grupos de autodefensa o el paisaje habitual de los conflictos armados en la región. La violencia siempre había sido resultado de la competencia entre organizaciones criminales rivales. En cambio, las milicias de autodefensa se expandieron hasta ser un cuerpo coordinado, operando en casi 25 localidades. Su principal objetivo, que terminó siendo su principal debilidad, era luchar contra los caballeros templarios, haciéndose cargo de la seguridad pública en cada pueblo recuperado